La guerrera apache cerró los ojos para morir, y despertó en la cama de un ranchero. Nayeli despertó esa mañana con la sensación de que algo estaba diferente en el aire. El sol apenas se asomaba por el horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, la aldea se encontraba extrañamente silenciosa. Los animales se mantenían inquietos, moviéndose de un lado a otro, y el viento traía un susurro que parecía advertir sobre algo importante. Nayeli, joven guerrera apache, siempre atenta a los sonidos de la naturaleza, se levantó con la calma que solo años de entrenamiento podían dar. Sus ojos miraban cada movimiento, cada sombra entre los árboles, cada destello de luz sobre la tierra. Hoy, pensó, sería un día diferente, un día que marcaría su vida de una manera que todavía no podía imaginar. La aldea estaba al borde de un valle rodeado de montañas. Los habitantes, hombres y mujeres, mayores y niños, confiaban en Nayeli por su valentía y rapidez para actuar. Ella no buscaba reconocimiento, simplemente hacía lo que consideraba correcto. Desde pequeña, había aprendido a cuidar a los suyos, a proteger a los vulnerables, a escuchar el lenguaje de los pájaros y de los ríos. Cada movimiento, cada decisión, estaba calculada para mantener a salvo a su gente. Sin embargo, algo en el aire la inquietaba, una sensación que no podía ignorar. Al avanzar por el sendero que llevaba al bosque cercano, Nayeli vio los primeros signos de peligro. Huellas en la tierra, dispersas y rápidas, como si alguien hubiera pasado corriendo. Su corazón, aunque entrenado para no temer, latía un poco más rápido. Sigilosamente, siguió las marcas, observando y analizando. Cada rama rota, cada hoja caída, le hablaba de un visitante inesperado. No era la primera vez que la aldea enfrentaba problemas, pero el instinto de Nayeli le decía que esta vez era diferente. Algo estaba a punto de cambiar de manera profunda. De repente, un grito rompió la tranquilidad de la mañana. No era un grito de alegría ni de juego, era un grito de alarma, un llamado a la acción. Nayeli corrió hacia la dirección del sonido, saltando sobre raíces y piedras, moviéndose con la agilidad que solo años de práctica le habían dado. Al llegar al centro de la aldea, encontró a su gente agrupada, con miradas llenas de miedo y preocupación. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos sentían la amenaza. Nayeli, con calma y autoridad, levantó la mano para pedir silencio. Cada ojo se fijó en ella, buscando guía, protección, liderazgo. Con pasos firmes, Nayeli se acercó al borde de la aldea, donde los árboles comenzaban a cerrarse sobre el sendero. Respiró hondo, escuchando el viento y los sonidos de la naturaleza, y pronto distinguió algo que confirmó su temor: un grupo de extraños avanzaba hacia ellos, pero no eran simples viajeros. La forma en que caminaban, su postura y la rapidez con la que se movían indicaban que no tenían intenciones amistosas. Nayeli supo entonces que debía actuar con rapidez. Cada decisión que tomara en los próximos minutos podía cambiar la historia de su gente para siempre. Sin perder tiempo, Nayeli organizó a quienes estaban a su alrededor. Les indicó que los más jóvenes y los ancianos se refugiaran en las casas, mientras que ella y los demás se preparaban para proteger lo que más valoraban. Su mente trabajaba rápido, necesitaba entender cómo podían enfrentar la amenaza, cómo podían ganar tiempo y, sobre todo, cómo mantener la calma en medio del miedo. Cada paso estaba pensado, cada gesto tenía un propósito. Nayeli no solo era fuerte físicamente, su verdadera fuerza residía en su capacidad para mantener la mente clara cuando otros entraban en pánico. Mientras el grupo de desconocidos se acercaba, Nayeli decidió explorar un plan diferente. En lugar de enfrentarlos directamente, buscó crear una barrera natural usando el terreno a su favor. Guiando a sus compañeros, movieron objetos, cubrieron senderos y prepararon lugares estratégicos desde donde podían observar sin ser vistos. Nayeli sabía que no siempre la fuerza bruta era la solución. A veces, la inteligencia y la estrategia eran más poderosas que cualquier arma. Cada movimiento estaba calculado para proteger a su gente y minimizar el riesgo.
El sol ya comenzaba a elevarse más alto cuando los extraños finalmente aparecieron a la vista de la aldea. Nayeli los observó con atención. No eran muchos, pero la determinación en sus pasos indicaba que no se detendrían fácilmente. La guerrera apache respiró hondo, manteniendo la calma y recordando todas las enseñanzas de su madre y su abuelo. La fuerza de un guerrero no siempre está en sus manos, sino en su corazón y su mente. Con esas palabras en mente, Nayeli se preparó para enfrentar lo que venía, lista para proteger a su gente, sin importar las consecuencias. La confrontación comenzó, pero Nayeli, astuta y rápida, logró usar la sorpresa y la estrategia para ganar tiempo. Cada movimiento suyo estaba pensado para desorientar a los intrusos, cada paso buscaba proteger a los inocentes. Sin embargo, un descuido de su parte, un momento inesperado de distracción, hizo que uno de los extraños la alcanzara con un golpe que la dejó tambaleando. La guerrera, herida y exhausta, sintió como la fuerza la abandonaba lentamente. Todo a su alrededor parecía desvanecerse. La aldea, la gente, los árboles y el sol se mezclaban en un torbellino de luz y sombra. Nayeli, sintiendo que su vida se apagaba, cerró los ojos con la esperanza de encontrar paz. Pero, incluso en ese momento de aparente final, la historia de Nayeli no había terminado. Algo la sostenía, algo que no podía comprender aún. Su respiración se volvió más ligera, y por un instante, todo se detuvo. Allí, en medio de su debilidad, su corazón seguía latiendo, recordándole que la vida tiene formas misteriosas de continuar, incluso cuando todo parece perdido. La joven guerrera apache, con los ojos cerrados y la mente llena de recuerdos de su aldea y su gente, se preparaba sin saberlo para un despertar que cambiaría su destino para siempre. Cuando Nayeli abrió los ojos, la luz no era la del sol sobre su aldea ni la de los cielos del desierto. Era una luz cálida y tranquila, que se filtraba por una ventana pequeña, dejando un dibujo de sombra sobre las paredes de madera. Por un instante, su mente no entendía dónde estaba. Todo estaba extraño, los muebles, el olor a heno y madera, y el silencio que no parecía el silencio de la aldea. Se movió lentamente, tratando de recordar los últimos momentos antes de perder la conciencia, y entonces todo regresó a su memoria, la batalla, la carrera, el golpe que la dejó débil, y la sensación de que la muerte la había rozado. Nayeli respiró con cuidado, sin hacer movimientos bruscos. Su cuerpo estaba adolorido, los músculos tensos, y una fatiga profunda la envolvía. Cada respiración era un recordatorio de que había sobrevivido, aunque no sabía cómo. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de la puerta. No era un sonido de amenaza ni un grito de alarma, era un sonido humano, pausado y calmado, que transmitía cuidado. La puerta se abrió lentamente y apareció un hombre joven, de aspecto sencillo, con ropa típica de un ranchero. Sus ojos mostraban sorpresa, pero también alivio al verla consciente. «Estás despierta», dijo con voz tranquila. «Me alegra que hayas vuelto a ti». Nayeli parpadeó, tratando de entender. No conocía a ese hombre y no sabía qué debía sentir. La desconfianza se mezclaba con la curiosidad y la gratitud. Su instinto de guerrera la mantenía alerta, lista para reaccionar ante cualquier peligro, pero también había una parte de ella que estaba demasiado débil para luchar. Lentamente, intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a recostarse de nuevo. «Tómalo con calma», dijo el joven, acercándose para ayudarla sin tocarla de manera invasiva. «Me encontraste en mal estado y decidí traerte aquí. El rancho no queda lejos. Puedes descansar». Nayeli estudió cada gesto, cada palabra. Algo en él parecía genuino, y a pesar de sus dudas, aceptó que la ayudara. No era fácil para ella depender de otros, siempre había confiado en sí misma y en su fuerza. Pero el cuerpo herido le recordaba que incluso los más fuertes necesitan ayuda en algún momento. Cerró los ojos de nuevo y respiró profundamente, dejando que la tranquilidad del lugar comenzara a calmar su ansiedad. Pasaron los primeros minutos en silencio. Nayeli sentía cada movimiento del ranchero,
el sonido de sus pasos sobre la madera, la forma en que movía suavemente los objetos del cuarto. Era evidente que estaba cuidando de ella con cuidado, sin apresurarla, sin presionarla. Esa paciencia empezó a cambiar algo en su interior. Aunque no lo conocía, sentía que podía confiar, al menos por ahora, en este hombre que la había rescatado. Durante el día, Miguel, así se llamaba el ranchero, le llevó agua y comida ligera. Nayeli probó cada cosa con cautela, su cuerpo necesitaba nutrientes, pero su mente estaba ocupada tratando de comprender la situación. El sabor del pan recién horneado y la suavidad de la leche le resultaban extraños después de tantos días en el desierto, viviendo con su aldea. Todo era diferente, y esa diferencia la confundía y al mismo tiempo la tranquilizaba. Era un mundo nuevo, un espacio seguro donde podía recuperar sus fuerzas. Mientras se recuperaba, Nayeli comenzó a observar el lugar. La habitación era simple pero ordenada. Había una pequeña mesa con utensilios de cocina, una ventana con cortinas de tela ligera y un rincón con herramientas cuidadosamente colocadas. Todo parecía pensado para la vida diaria, para la tranquilidad y la calma. Cada detalle le hablaba de alguien que valoraba el cuidado y la organización. Nayeli se dio cuenta de que este hombre no solo la había salvado físicamente, sino que también le ofrecía un refugio emocional, un lugar donde podía sentirse protegida sin tener que luchar a cada instante. Los días pasaron y Nayeli empezó a moverse un poco más, primero con cuidado y luego con más confianza. Miguel le mostraba el rancho, las tareas simples que se podían hacer, y la invitaba a participar poco a poco. La joven guerrera, acostumbrada a la vida intensa y al constante movimiento, encontró en esas pequeñas acciones una forma de reencontrarse consigo misma. Aprendió a alimentar a los animales, a cuidar las plantas y a ordenar los espacios del rancho. Cada gesto, aunque simple, fortalecía su cuerpo y su espíritu. Pero la mente de Nayeli no estaba completamente tranquila. Recordaba su aldea, su gente, su responsabilidad de protegerlos. La idea de quedarse en un lugar seguro sin ayudar a los suyos la hacía sentir culpable y ansiosa. Sin embargo, también entendía que debía recuperar sus fuerzas antes de poder hacer cualquier cosa. Miguel respetaba su silencio y sus momentos de reflexión, nunca preguntaba demasiado, nunca exigía explicaciones. Esa actitud la sorprendía, estaba acostumbrada a tener que justificarse o actuar rápido ante cualquier amenaza, pero aquí podía respirar y pensar sin presión. Durante las noches, Nayeli observaba el cielo desde la ventana. Las estrellas le recordaban los cielos de su tierra, la misma sensación de libertad y de grandeza que había sentido siempre. En esos momentos, sentía un extraño equilibrio entre nostalgia y aceptación. La vida le había dado otra oportunidad, y aunque aún no comprendía completamente por qué, estaba agradecida por esa segunda oportunidad. Cada respiración, cada latido, era un recordatorio de que todavía podía decidir su camino. Un día, mientras Miguel trabajaba en el establo, Nayeli decidió probar algo nuevo, montar a caballo. Al principio estaba insegura, recordando los caballos de su aldea pero sintiendo miedo por su cuerpo aún débil. Miguel la ayudó a subir con paciencia, corrigiendo suavemente su postura y alentándola. La primera vez que se movió con el caballo, Nayeli sintió un alivio profundo, un pequeño triunfo que le recordaba que todavía tenía fuerza y habilidades. La naturaleza, los animales y el cuidado del ranchero comenzaban a tejer un entorno donde podía sentirse viva y capaz nuevamente. Con cada día que pasaba, Nayeli comprendía que la vida podía ser diferente a lo que había conocido. No todo estaba definido por la lucha constante o el peligro inmediato. Existía la posibilidad de descansar, de recibir ayuda y, al mismo tiempo, de mantener su identidad. Miguel no intentaba cambiarla, respetaba su cultura, sus recuerdos y su forma de ver el mundo. Ese respeto silencioso le permitía abrirse poco a poco, sin perder su fuerza ni su orgullo. A medida que se recuperaba, Nayeli empezó a imaginar su futuro. Sabía que eventualmente debía decidir si regresaría a su aldea o se quedaría en el rancho un tiempo más.
La idea no le parecía fácil, pero comprendía que tenía opciones que antes no existían. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en sí misma, en sus deseos y necesidades, sin sentir culpa. El despertar en ese lugar desconocido, gracias a la bondad de un extraño, le enseñaba que la vida podía tener giros inesperados y que a veces la protección de otros no era una debilidad, sino una forma de fortaleza. Y así, Nayeli continuó recuperándose, día tras día, combinando momentos de reflexión con pequeñas acciones de cuidado propio y de aprendizaje en el rancho. Cada día era un paso hacia la sanación, hacia la aceptación de un presente que le ofrecía una segunda oportunidad. Aunque su corazón seguía ligado a su aldea, también aprendía a valorar el espacio donde estaba, y el hombre que la había salvado comenzaba a ser una presencia importante en su vida. Un vínculo silencioso, basado en respeto y cuidado, se estaba formando, aunque todavía ninguno de los dos lo reconociera completamente. Al final de la segunda semana, Nayeli se sentó junto a la ventana, mirando cómo el sol se ocultaba detrás de las colinas. Su cuerpo estaba más fuerte, sus heridas sanaban y su mente estaba más clara. Sintió una mezcla de gratitud y esperanza. Sabía que todavía tendría decisiones difíciles que tomar, que la vida no sería completamente tranquila, pero también sabía que había sobrevivido a algo que muchos no hubieran superado. Abrir los ojos y encontrar un mundo diferente, lleno de cuidado y oportunidades, era un regalo que le permitía empezar de nuevo, con fuerza y determinación. Con cada amanecer, Nayeli se sentía un poco más fuerte. Sus músculos ya no estaban tan rígidos y su cuerpo respondía con mayor rapidez a sus movimientos. Cada paso que daba por el rancho le recordaba que estaba viva y que todavía podía luchar, aunque ahora no contra enemigos armados, sino contra la incertidumbre y el miedo que la vida le había dejado. Cada acción simple, desde alimentar a los animales hasta limpiar los establos, se transformaba en un acto de aprendizaje, en una manera de redescubrir su fuerza interior. Miguel, el joven ranchero que la había rescatado, no dejaba que Nayeli se sintiera inútil. Aunque podía hacer todo por ella, la animaba a levantarse, a probar sus habilidades, a cuidar de sí misma. Su paciencia y respeto eran un bálsamo para la guerrera apache, que no estaba acostumbrada a depender de nadie. Cada día que pasaba bajo su cuidado, Nayeli se daba cuenta de que el mundo podía ser diferente, que la ayuda no significaba debilidad, sino una oportunidad para reconstruirse. Sin embargo, la tranquilidad del rancho no eliminaba las memorias de su aldea. Cada noche, cuando las sombras se alargaban y el viento se colaba por las ventanas, Nayeli recordaba los rostros de los suyos, amigos, familiares, niños que solían correr a su alrededor y ancianos que confiaban en su protección. Su corazón se llenaba de nostalgia y de una profunda responsabilidad. Sabía que algún día debía regresar, que no podía olvidarlos, y que su decisión de permanecer o irse dependería de la fuerza que recuperara en ese lugar desconocido. Mientras tanto, Miguel se convirtió en un compañero silencioso en su proceso. Nunca preguntaba demasiado sobre su pasado ni exigía explicaciones sobre sus habilidades o su cultura. Solo estaba presente, ofreciendo ayuda cuando era necesaria y respetando su espacio cuando Nayeli necesitaba estar sola. Esta forma de relacionarse era nueva para ella. Había aprendido que el liderazgo significaba actuar con fuerza y decisión, y no estaba acostumbrada a la calma y a la paciencia que Miguel mostraba cada día. Poco a poco, esa combinación de respeto y apoyo empezó a suavizar la rigidez que había acumulado durante años de lucha constante. Un día, mientras caminaban juntos hacia los pastizales para revisar a los caballos, Nayeli comenzó a compartir historias de su infancia en la aldea. Hablaba de los juegos con los niños, de cómo aprendió a montar a caballo, de las enseñanzas de su madre sobre la vida y la naturaleza. Miguel escuchaba con atención, haciendo preguntas discretas, sin interrumpir ni juzgar. Nayeli notó que hablar de su pasado le daba alivio. Cada recuerdo contaba como un ladrillo que reconstruía la fortaleza de su espíritu. Compartir su historia, aunque fuese parcialmente, le permitía sentirse comprendida y conectada, aunque todavía había secretos que guardaba solo para sí misma.
Durante esos días, Nayeli también comenzó a explorar nuevas habilidades. Miguel le enseñó a leer los signos del clima, a conocer mejor los animales del rancho y a cuidar de las plantas. Cada tarea, aunque simple, era un desafío para ella, su cuerpo aún estaba en proceso de recuperación, y cada pequeño esfuerzo se convertía en un triunfo personal. Montar a caballo, por ejemplo, le recordaba la libertad de los campos de su aldea, pero ahora podía disfrutar de la actividad sin la presión de estar siempre alerta ante un peligro inmediato. Sentía que su cuerpo y su mente volvían a sincronizarse, que cada día la hacía más fuerte y más capaz de decidir por sí misma. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Nayeli a veces se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, estaba el rancho, un lugar seguro donde podía sanar y aprender cosas nuevas. Por otro, estaba su aldea, su gente, y la vida que había dejado atrás, llena de desafíos y responsabilidades. Esta tensión interna le causaba insomnio y momentos de silencio profundo. Sentada junto a la ventana por las noches, mirando las estrellas, reflexionaba sobre sus opciones. Sabía que no podía ignorar su pasado, pero también empezaba a entender que aceptar ayuda no era traicionar su identidad, al contrario, podía ser una manera de fortalecerse para poder volver a su comunidad más preparada que nunca. Un momento crucial ocurrió una tarde, mientras Nayeli ayudaba a Miguel a reparar un cercado. Un caballo, asustado por un ruido lejano, se soltó y empezó a correr hacia el bosque. Sin dudarlo, Nayeli corrió tras él. La adrenalina recorrió su cuerpo, recordándole la rapidez y la agilidad que había aprendido desde niña. Saltó obstáculos, esquivó ramas y finalmente logró calmar al animal, sujetándolo con firmeza y suavidad a la vez. Miguel la observaba con admiración y respeto, había visto cómo Nayeli combinaba fuerza, paciencia y estrategia, algo que solo alguien con experiencia en situaciones difíciles podía hacer. Ese momento le dio confianza a Nayeli, todavía era capaz, todavía era fuerte, y su espíritu seguía intacto. A medida que pasaban los días, la relación entre Nayeli y Miguel se volvía más cercana, aunque de manera tranquila y respetuosa. No era una relación basada en romance, sino en confianza y comprensión mutua. Miguel aprendía a anticipar las necesidades de Nayeli sin invadir su espacio, y ella comenzaba a sentirse cómoda compartiendo momentos cotidianos y pequeños logros. Esta conexión silenciosa era nueva para ella. Nunca antes había encontrado a alguien que pudiera ofrecer apoyo sin imponer su voluntad ni cuestionar su independencia. Esa sensación de seguridad y respeto era, en sí misma, un regalo que Nayeli empezaba a valorar. Pero los recuerdos de su aldea seguían presentes. Cada vez que escuchaba el viento, sentía la distancia y la nostalgia de su gente. Imaginaba sus hogares, las reuniones con familiares, los niños jugando y los ancianos contando historias junto al fuego. Esos recuerdos le recordaban que su viaje no había terminado, que la vida todavía le exigía decisiones importantes. Debía decidir cómo integrar lo que estaba aprendiendo en el rancho con su identidad apache y su responsabilidad hacia su comunidad. Cada noche, mientras el cielo se iluminaba con estrellas, Nayeli reflexionaba sobre cómo equilibrar estos dos mundos, el seguro y protector del rancho y el intenso y desafiante de su aldea. Un día, Miguel notó que Nayeli parecía pensativa y un poco distante. Sin presionarla, simplemente se sentó a su lado mientras ella trabajaba con las plantas del jardín. Después de un rato de silencio, Nayeli comenzó a hablar sobre su aldea y sobre su deseo de proteger a su gente. Miguel la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y solo dijo, «Podrás regresar cuando estés lista. Mientras tanto, aquí tienes un lugar donde fortalecerte». Esas palabras le dieron a Nayeli un alivio inesperado. No sentía presión ni juicio, solo apoyo. Empezó a comprender que la fuerza no solo reside en actuar sola, sino también en aceptar ayuda cuando es necesaria. Esta nueva perspectiva comenzó a cambiar su manera de ver su recuperación y su futuro. Ya no se trataba solo de sanar su cuerpo, se trataba también de sanar su mente, su corazón y su espíritu. A medida que la confianza crecía,
Nayeli comenzó a tomar decisiones más activas sobre su vida en el rancho. Aprendió a organizar su día, a planificar sus tareas y a equilibrar el cuidado de sí misma con el de los animales y el entorno. Cada logro, por pequeño que fuera, fortalecía su autoestima y le recordaba que todavía podía controlar su destino. La guerrera apache que había cerrado los ojos para morir empezaba a comprender que su renacimiento no era solo físico, sino también emocional y espiritual. La tercera semana en el rancho terminó con un sentimiento de logro para Nayeli. Había aprendido a aceptar ayuda, a compartir sus emociones y recuerdos, y a reconectar con la fuerza que siempre había tenido, pero que necesitaba despertar de manera diferente. Cada día, mientras el sol se ocultaba, sentía que su mundo se expandía, ya no estaba limitado por el miedo o la obligación inmediata de luchar. Ahora podía pensar, reflexionar y crecer, preparándose para el momento en que decidiría su camino definitivo, ya sea regresar a su aldea o permanecer más tiempo en ese lugar que la había salvado. En silencio, mientras observaba el cielo nocturno, Nayeli comprendió que la vida le estaba dando algo más que una segunda oportunidad física. Le ofrecía tiempo para reconstruirse, para aprender nuevas formas de enfrentar los desafíos y, sobre todo, para valorar la conexión con otros seres humanos. Sabía que, cuando llegara el momento, estaría lista para tomar decisiones con claridad, fuerza y esperanza. Por ahora, el rancho y Miguel se habían convertido en su refugio y en su escuela, enseñándole que incluso después del dolor y la incertidumbre, la vida podía ofrecer momentos de paz, aprendizaje y crecimiento. Los días en el rancho habían transcurrido con una rutina tranquila, pero en el corazón de Nayeli, la calma era solo superficial. A pesar de sentirse más fuerte físicamente y de haber aprendido a confiar en Miguel, su mente seguía dividida entre dos mundos, el refugio seguro del rancho y la intensidad de su aldea, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras cuidaba de los animales o ayudaba con tareas sencillas, los recuerdos del pasado llegaban como olas persistentes, recordándole que su responsabilidad no había desaparecido. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos dorados, Nayeli se sentó en la linde del bosque, observando los árboles mecerse suavemente con el viento. Cerró los ojos por un momento y dejó que los sonidos de la naturaleza la envolvieran, pero pronto, un pensamiento penetrante la sacó de esa paz momentánea. ¿Y si su aldea la necesitaba ahora mismo? ¿Y si había personas en peligro, o decisiones urgentes que requerían su fuerza y liderazgo? Ese miedo silencioso le recordaba que no podía permanecer ignorante ante el mundo exterior, por más seguro que fuera el rancho. Miguel notó su silencio y, aunque no preguntó de inmediato, se acercó lentamente y se sentó junto a ella. La compañía silenciosa era suficiente, Nayeli no necesitaba palabras, solo un apoyo constante que le permitiera organizar sus pensamientos. Después de un rato, comenzó a hablar sobre su pasado, sobre la aldea, la gente y los desafíos que enfrentaban. Cada palabra llevaba un peso emocional profundo. No era solo nostalgia, era un recordatorio de su deber y de la fuerza que siempre había caracterizado a su espíritu. Mientras tanto, el rancho seguía ofreciendo oportunidades de aprendizaje. Nayeli comenzó a combinar sus habilidades aprendidas en la aldea con las nuevas enseñanzas de Miguel. Aprendió a leer los signos del clima con mayor precisión, a observar los movimientos de los animales para anticiparse a posibles problemas, e incluso a improvisar soluciones cuando las herramientas del rancho no eran suficientes. Cada acción reforzaba su confianza, aunque estaba lejos de casa, todavía podía tomar decisiones rápidas, resolver problemas y liderar de manera efectiva cuando era necesario. Sin embargo, esa confianza se mezclaba con un sentimiento de inquietud. La guerrera apache no podía ignorar que, eventualmente, tendría que decidir entre quedarse o regresar. Cada noche, los recuerdos del fuego en la aldea, de los niños corriendo y de las enseñanzas de los ancianos, la llamaban con fuerza. Nayeli comprendía que su recuperación física era solo una parte del proceso, también necesitaba claridad mental y emocional para tomar la mejor decisión para sí misma y para su comunidad.
Un día, mientras revisaban el cercado del rancho, Miguel le mencionó que algunos forasteros habían pasado cerca de la propiedad. Nada grave, aseguró, pero suficientes señales para mantenerla alerta. Nayeli, aunque ya no era la joven exhausta que despertó en su cama semanas antes, sintió que su instinto de protección se activaba. No era miedo, era conciencia, preparación y responsabilidad. Comprendió que la vida, incluso en la tranquilidad del rancho, podía presentar desafíos inesperados, y que debía mantenerse atenta, lista para reaccionar. Esa misma noche, Nayeli se sentó junto a la ventana, mirando cómo el cielo se oscurecía y cómo las estrellas comenzaban a aparecer. Sus pensamientos la llevaron nuevamente a su aldea. Recordó los entrenamientos con su madre, las caminatas por el bosque, las conversaciones con los ancianos y los juegos con los niños. Cada recuerdo era un hilo que la conectaba con su identidad, con la fuerza y el valor que había desarrollado desde pequeña. Al mismo tiempo, comprendió que su crecimiento en el rancho no era una desviación de su camino, era una expansión. Cada habilidad nueva, cada lección aprendida, era un refuerzo para su futuro. Al día siguiente, Nayeli decidió entrenar con un propósito. Utilizó las herramientas y los recursos del rancho para practicar movimientos que le ayudarían a recuperar completamente su agilidad. Mientras corría entre los árboles, esquivaba ramas y observaba cada detalle del terreno, sentía cómo su cuerpo se fortalecía y cómo su mente recuperaba claridad. No era solo ejercicio físico, era una preparación para enfrentar cualquier situación, ya fuera en su aldea o en cualquier otro lugar donde su ayuda pudiera ser necesaria. Miguel observaba desde la distancia, respetando su espacio pero vigilando su seguridad. Sabía que Nayeli necesitaba libertad para reencontrarse con su fuerza, y comprendía que su presencia debía ser discreta. Esa dinámica, basada en respeto y cuidado, permitía que Nayeli se sintiera empoderada sin perder la oportunidad de recibir ayuda si la necesitaba. Poco a poco, la confianza entre ambos se profundizaba, aunque de manera tranquila y silenciosa. En los días siguientes, Nayeli comenzó a explorar nuevas formas de organización dentro del rancho. Aprendió a anticipar problemas, a planificar tareas y a coordinar el cuidado de los animales y la tierra de manera eficiente. Cada acción reforzaba su autoestima y le recordaba que su liderazgo no dependía de un lugar específico, sino de su capacidad de pensar, adaptarse y actuar con inteligencia. Incluso en un entorno seguro y pacífico, su espíritu guerrero seguía intacto, preparado para cualquier eventualidad. Sin embargo, el pensamiento constante de su aldea generaba conflicto. Nayeli se preguntaba cómo equilibrar la seguridad personal con la responsabilidad hacia los demás. Sabía que regresar sin preparación podía ser riesgoso, pero quedarse demasiado tiempo también podría generar sentimientos de culpa. Cada decisión parecía requerir un cálculo cuidadoso, y su mente se mantenía en constante actividad, analizando posibles escenarios, consecuencias y soluciones. Era un proceso difícil, pero necesario para fortalecer no solo su cuerpo, sino también su carácter. Un día, mientras revisaban los animales en los pastizales, Nayeli detectó señales que indicaban que no estaban solos. Huellas recientes, ramas rotas y la dirección del viento sugerían que alguien o algo se había acercado al rancho. Su corazón no se llenó de miedo, sino de alerta. Esta experiencia le recordó que incluso en un entorno seguro, siempre hay desafíos que enfrentar y que su entrenamiento y astucia eran herramientas esenciales. Miguel, consciente de su habilidad, le permitió tomar la iniciativa y planificar cómo responder si fuera necesario. Esa noche, mientras preparaban la cena, Nayeli reflexionó sobre lo aprendido en las semanas anteriores. Comprendió que la vida le había dado una segunda oportunidad para reconstruirse, pero que también le exigía equilibrio. Debía confiar en los demás sin perder su independencia, aprender nuevas habilidades sin olvidar sus raíces y cuidar de sí misma sin dejar de pensar en su aldea. Cada decisión, cada acción, se volvía un ejercicio de madurez y de autoconocimiento. Con el tiempo, Nayeli comenzó a combinar las técnicas aprendidas en el rancho con su entrenamiento apache.
Aprendió a utilizar los recursos disponibles, a crear soluciones prácticas y a prever problemas antes de que ocurrieran. Cada movimiento, cada acción, era una manera de reforzar su espíritu, de recordar que la fuerza no solo reside en la valentía, sino también en la inteligencia y la paciencia. Estas lecciones serían esenciales cuando llegara el momento de enfrentar su futuro. Los días siguientes transcurrieron entre trabajo, aprendizaje y reflexión. Nayeli comenzó a darse cuenta de que su relación con Miguel no solo era de cuidado, sino también de apoyo mutuo. Él le ofrecía seguridad, pero también confianza, no imponía su voluntad, sino que la acompañaba en su proceso. Esta dinámica permitió que Nayeli explorara emociones que había dejado guardadas, como la gratitud, la confianza y el reconocimiento de que aceptar ayuda podía ser un acto de fortaleza, no de debilidad. Una noche, mientras observaba las estrellas, Nayeli decidió que debía prepararse para cualquier eventualidad. No sabía cuándo, ni si sería pronto, pero comprendió que regresar a su aldea o enfrentar cualquier amenaza requeriría estar lista tanto física como mentalmente. Comenzó a planificar ejercicios de resistencia, técnicas de observación y estrategias para protegerse y proteger a otros. Cada preparación le daba una sensación de control y seguridad, algo que había perdido momentáneamente durante la herida que casi le costó la vida. Al final de la cuarta semana, Nayeli se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz del amanecer iluminaba los campos. Su cuerpo estaba más fuerte, su mente más clara y su espíritu más decidido. Sabía que pronto tendría que tomar decisiones importantes sobre su futuro, pero por primera vez en semanas se sentía preparada para enfrentarlas. La guerrera apache que había cerrado los ojos para morir ahora estaba lista para despertar completamente, para actuar con fuerza, inteligencia y corazón. El amanecer llegó con un cielo limpio y luminoso sobre el rancho. Nayeli se levantó temprano, como había hecho durante las últimas semanas, pero esta vez su espíritu estaba más decidido que nunca. Sabía que algo estaba cambiando, que la vida que había encontrado junto a Miguel era un refugio temporal y que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a las decisiones que había estado posponiendo. Sin prisa, se estiró y respiró profundamente, sintiendo la fuerza en sus brazos, en sus piernas y en su corazón. Cada músculo y cada pensamiento le recordaban que había sobrevivido y que estaba lista para cualquier desafío que viniera. El rancho despertaba lentamente con los sonidos de los animales, gallinas que picoteaban el suelo, vacas que mugían suavemente y caballos que relinchaban en los establos. Miguel ya estaba afuera, preparando los utensilios para el trabajo diario. Al verla salir, le dedicó una sonrisa tranquila, respetando el espacio de Nayeli y, al mismo tiempo, ofreciendo compañía. Ella devolvió la sonrisa, aunque sus pensamientos estaban más allá del rancho. Sabía que los días de tranquilidad eran valiosos, pero también que la aventura de su vida, el verdadero reto, estaba por llegar. Mientras revisaban los cercados y los animales, un ruido llamó la atención de Nayeli. No era un sonido normal del rancho. Huellas recientes en la tierra y ramas dobladas indicaban que alguien había estado cerca. Su corazón no sintió miedo, sintió alerta. Recordó todos los entrenamientos y enseñanzas de su aldea, y supo inmediatamente cómo reaccionar. Sin que Miguel lo notara todavía, Nayeli comenzó a planificar. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión debía proteger tanto a ella como al ranchero y los animales. Era un instante donde su astucia y su fuerza se unirían de manera perfecta. De repente, una pequeña banda de forasteros apareció cerca de los límites del rancho. No eran muchos, pero su intención era evidente, buscaban causar problemas o robar recursos. Nayeli respiró hondo, observando su posición y calculando posibilidades. Sabía que no podía enfrentarlos con fuerza bruta sola, pero tampoco podía ignorar la amenaza. Cada paso debía ser estratégico. Miguel se dio cuenta de la concentración en su mirada y comprendió que Nayeli estaba preparada para liderar la defensa, aunque todavía no conocía su experiencia completa. Con movimientos rápidos y precisos, Nayeli organizó una barrera de seguridad usando los elementos del rancho.
Colocó herramientas y objetos de manera que pudieran proteger los espacios principales y desorientar a los intrusos. Su cuerpo se movía con agilidad, y cada gesto mostraba confianza y control. Miguel la seguía discretamente, listo para ayudar si era necesario, pero confiando plenamente en sus capacidades. Nayeli estaba decidida, esta era la prueba que demostraría que había crecido, que su tiempo de recuperación había sido útil y que su fuerza combinaba inteligencia y coraje. Los intrusos llegaron hasta la entrada del rancho, sorprendidos al ver cómo Nayeli había preparado la defensa. No buscaban pelea directa, pero tampoco esperaban la resistencia organizada que encontraron. Nayeli usó su voz con firmeza, dando instrucciones claras a Miguel y a los animales, para guiar la situación de manera efectiva. Cada decisión era un balance perfecto entre acción y estrategia. Su mente estaba en calma, enfocada, recordando todo lo que había aprendido desde su despertar en el rancho. Cada gesto era una combinación de entrenamiento apache y experiencia reciente, demostrando que estaba lista para enfrentar cualquier adversidad. La confrontación no duró mucho. Nayeli logró que los intrusos retrocedieran, mostrando autoridad y confianza sin necesidad de recurrir a la violencia innecesaria. Su liderazgo silencioso había transformado la situación, no solo protegió el rancho y los animales, sino que también demostró que estaba preparada para enfrentar desafíos mayores en el futuro. Miguel la miraba con admiración y respeto, entendía que Nayeli no era solo una sobreviviente, sino una guerrera completa, capaz de combinar fuerza, inteligencia y coraje de manera única. Tras la retirada de los intrusos, Nayeli se sentó en un tronco cercano, respirando con profundidad mientras su cuerpo y mente se relajaban por primera vez en horas. Sentía orgullo, pero también claridad. Este evento le había enseñado que estaba lista para tomar decisiones importantes sobre su vida y su futuro. Ya no era la joven guerrera herida que despertó en la cama de Miguel, ahora era alguien que podía elegir su camino con confianza y determinación. En la tranquilidad posterior, Nayeli se permitió reflexionar sobre lo aprendido. Había descubierto que la fuerza no solo está en la capacidad física, sino en la mente, en la paciencia, en la estrategia y en la capacidad de aceptar ayuda cuando es necesaria. Cada desafío enfrentado la había preparado para regresar a su aldea o para continuar explorando nuevas formas de vivir. Su corazón se llenó de gratitud hacia Miguel, no solo por salvarle la vida, sino por enseñarle, con respeto y calma, que la fortaleza también puede nacer del cuidado y la confianza mutua. Los días siguientes fueron de reconstrucción y organización en el rancho. Nayeli aprovechó para entrenar, fortalecer su cuerpo y aplicar todas las habilidades aprendidas. También dedicó tiempo a aprender más sobre la vida de Miguel, sobre cómo manejaba el rancho, cómo cuidaba a los animales y cómo resolvía problemas cotidianos. Cada lección era un recordatorio de que la vida ofrecía oportunidades para crecer, para mejorar y para prepararse para momentos decisivos. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Nayeli habló con Miguel sobre su futuro. Expresó sus dudas, su deseo de regresar a su aldea y la necesidad de tomar decisiones responsables. Miguel la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y le recordó algo importante: el mundo siempre tendrá desafíos, Nayeli. Pero tú ahora tienes fuerza para enfrentarlos. No importa dónde estés, siempre podrás proteger a los tuyos. Esas palabras resonaron profundamente en Nayeli. Comprendió que no necesitaba temer el futuro, su fuerza, combinada con la experiencia adquirida, le daba la claridad y confianza necesarias. Sabía que podía regresar a su aldea con seguridad, sabiendo que estaba preparada para proteger y liderar, sin depender completamente de otros, pero con la capacidad de aceptar ayuda cuando fuera útil. Finalmente, llegó el día en que Nayeli decidió explorar el regreso a su aldea. Se levantó al amanecer, empacando algunas pertenencias y recordando todo lo que había aprendido en el rancho. Cada movimiento era un acto de decisión consciente, demostrando que había recuperado control sobre su vida. Miguel la acompañó hasta la salida del rancho, ofreciéndole un gesto silencioso de apoyo y despedida.
Nayeli comprendió que, aunque la vida fuera incierta, ahora estaba lista para enfrentarla con valentía y claridad. En el camino hacia su aldea, Nayeli se detuvo varias veces para observar la naturaleza que la rodeaba. Cada árbol, cada río, cada sonido de aves le recordaba que la vida siempre tenía formas de sorprender y enseñar. Su corazón estaba tranquilo, sabía que no solo había sobrevivido, sino que había crecido, aprendiendo a equilibrar fuerza, inteligencia y corazón. La guerrera apache que había cerrado los ojos para morir ahora despertaba con un propósito renovado y una vida llena de posibilidades. Al llegar finalmente a su aldea, Nayeli fue recibida con asombro y alegría. La comunidad, preocupada por su desaparición y herida, no podía creer verla regresar con fuerza y confianza renovadas. Nayeli caminó entre su gente, saludando con respeto y gratitud, consciente de que su viaje había transformado no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Los niños la miraban con admiración, los adultos con respeto, y ella comprendió que estaba lista para asumir su papel como protectora y guía, con sabiduría y firmeza. Esa noche, Nayeli se sentó junto al fuego, rodeada de su comunidad. Su mirada reflejaba determinación y serenidad. Sabía que la vida continuaría presentando desafíos, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos. La experiencia en el rancho le había enseñado que aceptar ayuda, aprender nuevas habilidades y reflexionar sobre sus decisiones eran parte de la fuerza verdadera. Ya no temía el futuro, estaba lista para vivirlo con valentía y esperanza. Así concluyó la historia de Nayeli, la guerrera apache que cerró los ojos para morir y despertó en un lugar desconocido. Su viaje no solo fue físico, sino emocional y espiritual. Aprendió que la vida puede cambiar en un instante, que la ayuda puede ser un acto de fortaleza, y que la verdadera valentía no siempre consiste en enfrentar peligros, sino en aceptar oportunidades, aprender y prepararse para los desafíos que vienen. Nayeli renació en cuerpo y espíritu, lista para enfrentar su destino y proteger a quienes amaba, con fuerza, sabiduría y un corazón lleno de gratitud.